Bienvenidas a la clase de sociales del 18 y 22 de julio. Estén listas para tomar buenas notas y seguir las indicaciones que se dan aquí en el video. Espero que se puedan encontrar muy bien de salud y pues listas para tomar notas allí con su cuaderno y su libro de sociales. El tema de esta clase es regímenes militares en Centroamérica. Estaremos hablando un poquito de los presidentes que teníamos hace años. Ok, estén listas con su cuaderno y su libro de sociales, tomando apuntes y subrayando lo importante del libro y en su cuaderno recordando de que siempre debe de tener el método hamburguesa que les di a inicios del periodo 3 allí en clases. Entonces, si tiene dudas de eso, puede preguntarme y yo estaré dispuesta de ayudarles en eso. Entonces, primero vamos a comenzar jugando un poquito, ya que creo que a ustedes les gusta jugar, ver, resolver sopas de letras y diferentes cosas. En este caso vamos a hacer esta sopa de letra. Entonces, usted puede ir allí buscando las palabras y si quiere tomar captura de esta parte y seguir allí mismo. Después puede subir allí mismo en Classroom sobre las palabras que encontró y así yo evaluaré esa parte para ver si encontró todas esas palabras. Son como 6 a 7 nombres, son nombres de presidentes que vamos a ver en esta clase. Now we go read a little bit important information of the page 120 to 123. You can next me with your view in the lecture of the book. Ok, empezaremos con autoritarismo. El autoritarismo, según esas páginas, vemos de que se menciona un poquito abajo sobre las élites gobernantes, las cuales se consideraban que la población no tenía la capacidad para tomar decisiones políticas y veían al gobierno como una extensión de la autoridad personal de los caudillos tradicionales. Y según este estilo, cuando es como cuando no admite oposición alguna, también se le puede llamar dictadura. Vemos también sobre una dictadura militar. Es una forma de gobierno autoritario. Las instituciones ejecutivas, legislativas y jurídicas son controladas por las Fuerzas Armadas. Por esa razón se llaman dictadura militar. Vemos también sobre el militarismo en Centroamérica, el cual vamos a ver El Salvador, Guatemala y Honduras. Vemos en el primer párrafo de ese sobre El Salvador, el cual fue desestabilizado el gobierno de Arturo Araujo, el cual llevando a un golpe de estado en 1931, dirigido por militares. También se dice que la presidencia fue asumida por el vicepresidente Maximiliano Hernández Martínez, como lo vimos anteriormente en el juego sobre la sopa de letras. Y vemos de que en Guatemala llegó el general Jorge Ubico. Estas dos personas se mantuvieron al mando en el gobierno con 13 años, y los cuales ellos fueron forzados para dejar y renunciar a estas dictaduras en 1944. Vemos también sobre los gobiernos militares que llegaron al poder en la década de 1930. Seguimos en la siguiente página que observamos sobre Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Vemos en Nicaragua había presencia militar de los Estados Unidos para mantener la seguridad del Canal de Panamá, el cual estos controlaban las finanzas públicas para asegurar el pago de la deuda externa. Y a finales de la década de 1930, ¿quién llegó a la presidencia? Exacto, fue Anastasio Somoza.
el cual se mantuvo al régimen hasta 1979. Más abajo vemos sobre que en Panamá las tensiones políticas giraban en torno a la influencia de los Estados Unidos. Y debido a esto, en 1903 firmaron un tratado mediante el cual se les concedía derecho a perpetuidad sobre el canal. También vemos que hubieron esfuerzos de líderes como Armonio y Arnulfo Arias entre 1930 y 1940. Observamos de que en el tiempo de antes, pues habían muchos en la presidencia, eran digamos militares, que es fuerzas así armadas, que ellos asumían la presidencia. No es como hoy de que no es, ya no puede ser así un militar, sino que ya así una persona que ya llegue a la suficiente edad, que sería, a los 18 más adelante, allí llevando quizás un pequeño proceso para asumir la presidencia. Entonces, vemos también los militares después de 1945. En los años 1960 aparecieron movimientos guerrilleros de una clara inspiración cubana. Hay en esta página 121 observamos sobre las escuelas de las Américas. Ahí está el logo. Asimismo vemos de que esta escuela estaba ubicada en Panamá y funcionó de 1946 a 1984, y los cuales se graduaron más de 60,000 militares y policías de hasta 23 países de América Latina. Entonces, de allí se iban graduando, los Army tenían mucho entretenimiento, tenía un largo proceso para que ellos se entrenaran y para que ellos lograran ir a la presidencia. Vemos en la siguiente página un poquito, vamos a hablar sobre unos diferentes países de aquí de Centroamérica. Vamos a comenzar con El Salvador. Pues primero comenzó, pues después que salió Maximiliano Martínez, llegó a la presidencia el general Óscar Osorio. Él estuvo entre 1950 a 1956. Esto caracterizó por la apertura política, y él formó un primer partido político que fue el PRUD. ¿Qué significa? Correcto, Partido Revolucionario de Unificación Democrática. Después de eso llegó el coronel José María Lemos a la presidencia en 1956. Él fue quitado en 1960. En ese mismo año surgió otro partido que fue el PCN, el Partido de Conciliación Nacional. Vemos también que después subieron más coroneles a la presidencia, como Julio Adalberto Rivera, Fidel Sánchez Hernández, Arturo Armando Molina y Humberto Romero. Según estos presidentes que hubieron, ¿cuál crees que se estuvo en un corto tiempo? Yes, fue Fidel Sánchez Hernández. Él estuvo como unos 5 años, del 67 al 72. Vamos a ver, el siguiente país es Guatemala. Después que renunció Jorge Ubico, llegó en 1945 y 1951 Juan José Arevalo, el cual impulsó reformas sociales y económicas. Esto favoreció a la población laboral, en salud y en educación. Después estuvo Jacob Arbenz.
entre 1951 y 1954. Él fue derrocado con el apoyo de Estados Unidos. Estados Unidos vio de que tenía las reformas agrarias que él estaba dando o tomando las decisiones, pues no eran buenas, eran como peligrosas. Por eso Estados Unidos, que gobernaba allí, pues hizo para que también en Guatemala quitaran al coronel Jacob. Vemos más adelante que en Guatemala los militares siguieron gobernando en el país, como Carlos Castillo, José Miguel y Enrique Peralta. En 1965 llegó un gobierno civil, que fue Julio César Méndez, y los militares retomaron el ejecutivo con Carlos Osorio, del 70 al 74. Después Keyel Lauquerud, del 74 al 75, y Romeo Lucas García, 78 al 82. Y por último Efraín Ríos Montt, que fue del 82 al 83. En este observamos que hubieran unos que estuvieron como quizás un año, 2 a 3 años allí. Eran como que ellos estaban durando poquito tiempo, no tanto como lo vimos en otros presidentes aquí de El Salvador o aún los primeros que estaban. En este vemos que casi todos habían durado poco tiempo. Vemos en Panamá. Allí comenzó en 1968 la dictadura militar. Comenzó con Arnulfo Arias Madrid. Él tenía solo 11 días al frente del país y duró hasta 1969. Después asumió el cargo el general Omar Torrijos, el cual murió en un accidente aéreo en 1981. Vemos de que después estuvo el general Rubén Paredes. Decidió retirar algunos militares y después hubieron elecciones fraudulentas. Estuvo Nicolás Ardito Barleta Pallarino, él quedó como presidente después, pero quizás amigo o alguien que es Manuel Antonio Noriega. Fue un militar influyente. Él convenció a Nicolás Barleta para que él se jubilara y se retirara ya de la presidencia. Y Nicolás lo hizo y entonces Manuel Noriega tomó el mando de esta nación. Vemos después que la masacre de Albrook en 1989, Estados Unidos decidió invadir Panamá. En 1990, Noriega se entregó al ejército estadounidense y fue condenado a 40 años de cárcel por delitos de narcotráfico. Entonces vemos de que Manuel Antonio, pues lo que él hizo, algo que influyó para que Nicolás se saliera, se jubilara y ya no estuviera en la presidencia. Después él tuvo que pagar pues en la cárcel 40 años, ya que quizás sacó a Nicolás. Probablemente Nicolás estaba haciendo bien, tomando buenas decisiones para el país o cosas así, no estaban tanto en delitos como lo estuvo Manuel. Vemos también a Honduras. Vemos en Honduras que habían gobiernos civiles y militares. En este estaba José Ramón Adolfo Villeda Morales, del 57 al 63. Después el coronel Oswaldo López Arellano. Y al final vemos de que una alianza entre partidos políticos y militares para la elección presidencial. Esa alianza se dio. Vemos en 1972 fue derrocado el militar, el doctor Ramón Ernesto Cruz, y después de él llegó el coronel López Arellano, después Jorge Alberto,
Y el 28 de junio del 2009, el país volvió a sufrir un golpe de estado militar. En este estaba el presidente constitucional Manuel Zelaya. Él se mantuvo allí un poquito en la presidencia. Vemos a un nuevo subtema, que es el reformismo militar. Vemos abajo de este que en El Salvador, durante la dictadura del militar de Maximiliano Hernández Martínez, estuvo la creación del Banco Central de Reserva y el Banco Hipotecario entre 1934 y 1939. En este dio créditos a los terratenientes, la disminución momentánea de la deuda externa, también la creación de las instituciones para los campesinos. Y su logro más recordado de él fue la reducción significativa de la delincuencia. Así vemos que Martínez creó por primera vez en El Salvador mecanismos estatales para vender tierras baratas, y a esto lo llamó también mejoramiento social. Entonces, esta es nuestra información de nuestro libro. Entonces, espero que haya ido subrayando por lo menos estas cosas importantes de nuestro libro. Aquí tenemos algunas palabras del glosario. La primera es el autoritarismo. Este es el régimen político que se basa en el sometimiento absoluto a una autoridad. Por esa razón se le llama autoritarismo, y más en este tiempo de los regímenes militares en Centroamérica, sobre el que llegaban a la presidencia unos militares y tenían la total autoridad para los demás. La siguiente es perpetuidad. Esta es la duración infinita o muy largo tiempo. En este caso, según lo observamos aquí en el libro, se les concedía derecho a una duración larga sobre el Canal de Panamá. La siguiente palabra es reformismo. Esta es una doctrina que propone cambios y mejoras graduales en todos los ámbitos. Según este del reformismo militar, está hablando sobre que iban a tener mejores cambios, iban a proponer buenas decisiones para el país a que estaban ellos gobernando. Ok, aquí tenemos algunas preguntas de la información de la clase. Lo siento porque están así nuestras preguntas. Pero bueno, la primera pregunta es sobre por cuántos años estuvieron a la presidencia Maximiliano Martínez y Jorge Ubico. Nuestra segunda pregunta, ¿a dónde estaba ubicada la Escuela de las Américas? Y la última, ¿cuál fue el logro más recordado que hizo Maximiliano Martínez? Entonces, estas tres preguntas ustedes deben de responderlas ahí en su cuaderno y pues dejar ahí espacio para terminar de copiarlas, y si quiere volver a retroceder el video para escucharlas, copiarlas y responderlas. Y si quiere puede pausar el video para responderlas y después volver a darle pausa al video para continuar viendo el video. Ok, espero que estén listas para realizar su actividad de las páginas 124 y 125. Este es el tiempo para que usted comience a realizarla, y de igual forma puede pausar el video mientras termina de hacer la actividad o seguirlo viendo el video y después la hace. Bueno, aquí tenemos algunas indicaciones finales. Primero es sobre mirar el video y seguir las instrucciones que se dan aquí mismo en el video. Y si ya siguió todo eso, pues ahí tiene un chequecito, un buen trabajo. El segundo, tomar buenas notas.
Esto se refiere a según siguiendo el método que les dimos al inicio de la clase y a seguir tomando las notas, así como en su libro, ir subrayando lo importante. De último, es sobre al finalizar tomar fotos de sus notas de clases y de la actividad incluida y subirlo a Classroom. En el espacio donde se encuentra este video, allí mismo usted estará subiendo esas capturas de sus clases. Por el momento están haciendo un buen trabajo y pues sigan adelante haciendo lo mejor para Dios y asimismo pues ir viendo cada video, cada clase, estar ahí atentos de tomar buenas notas. Esto sería todo. Si tienen dudas en algo pueden preguntarme allí mismo en Classroom o por mensaje en WhatsApp. Yo estaré dispuesta de ayudarles. Entonces les deseo lo mejor y muchas bendiciones.